encuentro aquí con el hermano indígena de Guatemala. Ya se nos presentará quién es el hermano Ramiro Batzin. Es copresidente del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad y hoy nos viene a hablar sobre qué es el Caucus. En primer lugar, un saludo a todos los hermanos indígenas de Colombia. Reciban realmente un saludo. Nos sentimos muy alegres de estar acá en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y en el observatorio, conociendo esa experiencia de trabajo que realmente quiero decirles que es increíble. Es un trabajo que han desarrollado sobre conocimientos tradicionales y tecnología moderna en el marco de los territorios indígenas. Y felicitarlos, un muy buen trabajo. Y comentarles también que el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad es un espacio de los pueblos indígenas. Desde ya los invitamos a ser parte de este proceso. En estos momentos el Foro Internacional Indígena, como le conocemos el FIP, está conformado por 7 regiones socioculturales en el mundo que participan y donde cohabitan hermanos indígenas. Venimos trabajando desde el 96, ¿sí? Hemos venido teniendo un qué hacer. Nuestro objetivo es fortalecer el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en las negociaciones que se hacen sobre el Convenio Marco de Biodiversidad. Desde el FIP hablan sobre el Caucus. Me gustaría saber qué es el Caucus. Ok. El Caucus es un espacio de reunión, ¿ya? El Caucus es nuestra máxima asamblea que tenemos en el FIP. Estamos en estos momentos alrededor de 100 delegados indígenas que nos reunimos los sábados en el Caucus, en este espacio de diálogo, en este espacio de concertación, en este espacio de toma de decisiones. Entonces el Caucus es esto, es el espacio donde tomamos nuestras decisiones como pueblos indígenas. Y este espacio está, como les decía, viene a discutir en estos momentos tema clave como conocimientos tradicionales, como el tema de secuencia digital, como los temas de territorio que están dentro de la Meta 3, el tema del manejo de la biodiversidad, ¿sí? Todo ese uso que nosotros hacemos de la biodiversidad, el tema del financiamiento, algo que en estos momentos ha estado bastante analizándose, porque los pueblos indígenas planteamos que todos esos recursos que están viniendo no están llegando a los territorios, no están llegando a las comunidades. Y es necesario, ¿sí? Si los pueblos indígenas conservamos el 80% de la biodiversidad, es necesario que esos fondos lleguen directamente a los pueblos indígenas de forma adecuada y apegada a la realidad de nuestros territorios. ¿Cómo uno hace para participar en el Caucus? ¿Hay que inscribirse? ¿Tiene que tener algún carácter delegatorio? ¿O cómo funciona eso? Ok, muy interesante. El FIP, el Caucus indígena, está conformado por gobiernos indígenas, por organizaciones indígenas, por líderes académicos indígenas, ¿sí? Que participamos de una u otra manera de forma colectiva. Es uno de los puntos. ¿Cómo hacemos para participar? Para participar, pues tenemos que enviar un correo al FIP, ¿sí? @gmail. Este correo dando nuestros datos, nuestro nombre, nuestro pueblo indígena, nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico para que se puedan sumar a los grupos de trabajo. Tenemos 2 grupos, tenemos un grupo de correos electrónicos donde se manda la información de lo que está pasando y ahora pues la tecnología utilizando tenemos un grupo de WhatsApp donde hacemos la información, donde trasladamos cada una de las comunicaciones para que en estos momentos, digamos, podamos tener este diálogo. Entonces es muy fácil, es llenar esta ficha donde está el nombre, repito, nombre, correo, país, pueblo indígena y ya podemos iniciar a ¿Cualquier participar. miembro de pueblo indígena puede Cualquier participar? miembro de pueblo indígena, sí, los requisitos es que sean hermanos indígenas. Hermanos indígenas. Hermanos indígenas. Qué Sí. interesante conocer esto. A veces uno no tiene acceso a la información. Me gustaría que cerráramos con esta última pregunta. ¿Por qué son importantes los territorios indígenas y qué papel juegan a nivel mundial y cómo son esos, qué función cumplen? El 80% de la biodiversidad está en los territorios indígenas. Y eso hace que los pueblos indígenas seamos clave en la conservación de la madre naturaleza.
por un momento. ¿Por qué los pueblos indígenas? Porque los pueblos indígenas tenemos derechos. Los pueblos indígenas tenemos nuestros propios sistemas de uso, manejo y conservación de los recursos naturales. Y ahora en estas negociaciones en el marco de Kunming-Montreal, hay de las 23 metas, hay 8 metas que abordan el tema de los derechos de los pueblos indígenas. La meta 3 aborda el tema territorial. Es importante, digamos, que los estados, en este caso, y exhortar al Estado, al gobierno de Colombia, a reconocer y a avanzar, ¿sí? Porque si los pueblos indígenas siguen conservando sus territorios, siguen practicando sus conocimientos, siguen desarrollando su modelo de vida, un modelo de vida basada en el equilibrio y en la relación armónica entre madre naturaleza, ser humano y universo. Eso es clave para conservar la biodiversidad. Pero también tenemos que ver que ahora los pueblos indígenas estamos siendo pasados también a las áreas vulnerables. El tema de la pobreza, el tema de los indicadores, digamos, que están siendo muy altos en nuestros pueblos. Entonces, por un lado miramos que somos los territorios ricos en biodiversidad, pero por otro lado las políticas que se están desarrollando nos están marginando. Allí es donde nosotros hacemos un llamado para que se reconozcan esos sistemas. Si queremos tener un planeta, una madre naturaleza que realmente respire, ¿sí?, y que nos dé vida, tenemos que reconocer el aporte que hacen los pueblos indígenas. Que creo que esos son los desafíos que tienen los estados, además de reconocer los territorios, es cómo garantizan también los otros derechos y protección de los pueblos indígenas frente a políticas mundiales que están afectando no solo a los territorios, sino a los sistemas de vida tradicional, cultural, espiritual que han venido desarrollando los pueblos, y esos son los desafíos que se tienen. A nosotros nos alegra ver que haya conocido el espacio de la comisión, un espacio legítimo de los pueblos indígenas a nivel nacional en Colombia, y por qué no también contar esta experiencia en el mundo. Si podemos hacer intercambio de estos aprendizajes constantes, de desafíos y de problemática, sería muy importante. Desde el Foro Internacional Indígena, desde ya estamos a la orden para apoyar estos procesos, para aprender de estos procesos, porque venimos a aprender también de la experiencia, de todo ese conocimiento y de toda esa lucha que los pueblos indígenas de Colombia han realizado. Y con ustedes estuvo Ramiro Batzin, que es el copresidente del Foro Internacional Indígena y Biodiversidad. No me queda más que felicitarlo y agradecerle por ese papel y lucha que están haciendo en nombre de todos los pueblos indígenas a nivel mundial. Gracias, hermano. Bueno, gracias. Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI, y Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Somos fuente de saber. Defendemos el sentir de los territorios.